Ok, Muy buenas tardes. En esta sesión de este día vamos a estar cerrando el módulo 1 respecto de ya que ustedes me comenten si tienen consultas, si hay algunas dudas respecto del material que hemos revisado del módulo 1, en el cual vimos la gestión, ¿verdad? Del capital de trabajo, vimos lo relacionado con los inventarios, cómo este componente del capital de trabajo, que es tan importante dentro de los negocios, cómo nosotros lo vamos gestionando. Entonces tiene también la relación que hay entre el hecho de eh, tener o vender los inventarios, pero asimismo también el manejo de la liquidez que yo voy llevando. Muy buenas tardes, Mariel. Bienvenida a la sesión. Acabamos de comenzar con, si ustedes tienen consultas o preguntas respecto del material del módulo 1, que ya les hacía la mención que hemos estado hablando del capital de trabajo, ¿verdad? Y de los inventarios. Entonces, es acá que si hay preguntas, si hay alguna duda, pues me la pueden hacer en este momento. ok, yo decía, Wendy, que bueno, en realidad los videos son bien claros en cuanto al manejo del efectivo y el plan de trabajo, pero yo me lo relacionaba con un plan de negocio que nosotros estamos haciendo. Y mi pregunta y la duda que me despertó, bueno, ¿y el plan de trabajo me puede salir de un flujo de efectivo, por ejemplo? ¿Va? En el caso de nosotros estamos desarrollando proyectos cuyos ingresos se dan hasta los 3, 4 meses después de hacer las inversiones, ¿ma? Significa entonces que durante los primeros 3 o 4 meses ya no tengo ingresos, sino que solo gasto, ¿ma? Y entonces mi pregunta era, bueno, yo puedo sacar o mi capital de trabajo a partir de ese flujo de efectivo que se elabora en el plan de negocios. Y bueno, del flujo de efectivo, valga la redundancia, efectivamente nosotros vamos a poder obtener la liquidez necesaria, ¿verdad? O el capital que requiere, en este caso, el negocio. ¿A qué me refiero a esto? Porque usualmente en el flujo de efectivo nosotros vamos agregando algunas cuentas que, si lo vemos así, son activos y pasivos corrientes. Entonces, es importante dentro de este que si bien en algún momento, si yo ya me va a corresponder, por ejemplo, alguna compra, pagar alguna compra que yo hice, o si yo en algún momento también, ¿verdad? Para inyectar fondos a la empresa, he puesto algún grado de efectivo, está por ahí en los depósitos, por ejemplo, o asimismo también, si yo para iniciar el negocio comencé con un crédito, ¿verdad? Imagínense un crédito en algún momento, o así como decía, si yo ya comienzo a establecer, por ejemplo, en estos planes de negocio, cuál va a ser mi requerimiento de efectivo. Eso lo tengo que plasmar en mi estado, en mi flujo de efectivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en algún momento, si yo estoy operando, más o menos, no puede ser que sean inmediatamente los ingresos porque no voy a hacer ventas el primer mes. Posiblemente el primer mes sea nada más de salida de efectivo. Igual el segundo mes porque estoy ya llevando a cabo mi plan de marketing. No tengo garantizado que voy a tener alguna venta, sino más bien que en esos momentos yo puedo tener nada más algún costo o gasto respecto del negocio, pero que yo tengo que programarlo de acuerdo a cómo nosotros vamos a ir pagando este dinero. Entonces, imaginémonos. Bueno, aquí Mariel me dice, ¿verdad? Que el capital de trabajo es fundamental cuando se inicia una empresa o emprendimiento. Y el mínimo de capital de trabajo que yo conozco es para 3 meses. Más o menos, dependiendo también el giro del negocio, porque hay algunos negocios que puede ser que en algún momento sea
¿verdad? Más rápido o puede ser que sea más lento, dependiendo también ese. Y usualmente se señala aún para tener como un, hablemosle así, un fondo como de respaldo dentro de la empresa, usualmente nos dicen que deben ser 3 meses. Pero es por eso, como por si no hay nada, de aquí comienzo a sacar, ¿verdad? Usualmente hay algunos emprendimientos que por su característica, seguramente yo llevo y gano algún capital semilla, por ejemplo, pero no todos tenemos esa, como ese beneficio. Entonces, pero si yo ya tengo un capital semilla, posiblemente ese capital semilla se convierta en mi capital de trabajo, pero igual va a quedar planteado dentro de mi flujo de efectivo. Por otro lado, también, en algunos momentos nosotros planteamos, y esto lo vamos a ver más adelante también en el módulo 5, cuando hablemos de la estrategia de financiación, si yo no lo hago con recursos propios, sino que con recursos de terceros y tomo un préstamo. Entonces, si yo llevo mi idea de negocio, en algún momento también dentro de ese flujo me le van a establecer, ¿verdad? ¿Cuánto me corresponde a mí pagar? Aún si es para empresa, por ejemplo, posiblemente yo consiga o yo tenga un periodo de gracia, que no lo pague el primer mes o el segundo, sino que de aquí hasta los primeros 6 meses yo solo pague interés o pague hasta dentro de la primera cuota dentro de 6 meses, por ejemplo. Entonces ya con intereses incorporados. Entonces todos esos elementos yo sí los puedo ver desde mi flujo de efectivo, dado que yo voy a ir planteando cada uno de los rangos respecto de los pagos y de los posibles ingresos que yo comience a recibir. Entonces, ¿qué sucede? Si voy a tener tal vez más, un poco más gruesos, en este caso mis pasivos, pero tal vez la fricción no sea mucho porque yo no los tenga que pagar el primer mes. Y eso tiene mucho que ver también con mi política de pago. Cómo yo estoy planteando o cómo yo estoy determinando que voy a pagar dentro de la empresa. Y bueno, aquí me dice también Mariel, ¿verdad? Que ha sabido de empresas que mantienen hasta 12 meses de capital de trabajo y que es una empresa salvadoreña, por cierto, dice, lo cual me parece sorprendente y súper bueno. Aquí, tal vez, bueno, les comenté, ¿verdad? Que yo soy economista y en este caso podría decirles depende. Porque depende de tener un capital de trabajo hasta de 12 meses, porque podría tenerlo también como recurso ocioso. Entonces habrá que ver qué tipo de estrategia es la que yo estoy teniendo para mantener ese capital de trabajo. Uno, porque hay momentos en que el coste de oportunidad es bastante grande y yo necesito efectivo para esa oportunidad de negocio o esa oportunidad de inversión. Entonces, imaginémonos que ustedes se encuentran en algún momento una compra de maquinaria, ¿verdad? Una maquinaria que en este momento posiblemente la están rematando o está en oferta y yo quisiera decir, bueno, yo la quisiera comprar porque esto me va a aumentar mi rentabilidad y mi productividad a nivel de negocio, pero no tengo el efectivo para comprarla. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Es importante también ver qué tanta disponibilidad tiene mi negocio. Por otro lado, también a mí me gusta señalar que la liquidez es la sangre del sistema circulatorio del negocio. Entonces, si yo en algún momento corto la liquidez, eso es como que una persona se quede en algún momento sin sangre. Entonces, si nos quedamos sin sangre, sabemos que em, esa liquidez, ya si yo perdí y yo no pude pagar, ya comencé también a mostrar problemas. Y por otro lado, me pregunta acá si
Si se ve en términos de monto correspondiente a los 12 meses, sería un signo de liquidez por parte de la empresa o no. Acá lo que yo le decía, si tiene demasiada liquidez, por un lado es que se pueda tener demasiado recurso ocioso. Es decir, que si yo tengo todo en una cuenta de un de depósito, por ejemplo, a la vista, y yo no la tengo en una cuenta productiva, por ejemplo, entonces no me va a ganar no me va a ganar nada. Entonces, ¿de qué me sirve también tener demasiada liquidez si yo no le puedo sacar lucro? Si usted me dice, no, es que fíjese que tiene los 12 meses capital de trabajo, por adelantarme un poquito a este tema de financiación que les decía, ¿no? La estrategia que está llevando a cabo es que los tiene en, no sé, en un fondo de inversión, por ejemplo, de liquidez inmediata. Ah, ok, entonces si ya la tengo acá, eso me dice que yo, si es un fondo de inversión de liquidez inmediata, tiene casi, ¿verdad? Las mismas características de un depósito a la vista en el cual yo puedo convertir ese dinero en efectivo inmediato. Solo llamo a la gestora, por ejemplo, y le digo, mire, fíjese que de mis aportes que yo tengo en ese fondo de liquidez inmediata, necesito tanto de efectivo. Ah, ok, entonces ya usted puede, en este caso, el léxico sería rescatar esa porción de dinero y hacerlo efectivo. Entonces, pero no deja de ganar, aunque sea una porción, respecto de que si lo tengo ya sea en efectivo, en bóveda, por ejemplo, o lo tuviera en depósitos a la vista directamente. Exactamente, Mariela. Aquí dependería si tengo inversiones de corto plazo que puedo convertir en efectivo. Entonces, en la medida también que yo tenga esas inversiones y la conversión o el grado de liquidez que estas inversiones tengan, también esto me va a ayudar a mí. Pero recordemos que las inversiones entre más líquidas son, muchas veces van a tener menor rentabilidad. Ese es por otro lado. No sé si le respondí Sí. la pregunta. Eso equivaldría a tener, por ejemplo, poca rotación de inventarios, por decir algo, tener demasiado efectivo en inventario. Tener demasiado inventarios en activos sí me Ujú, podría reflejar eso, porque aquí, si el inventario, por ejemplo, no es de tan alta rotación, me va a ujú. costar un buen tiempo venderlo. Y si yo me lleno demasiado de este inventario, en algún momento que yo tenga que pagarlo, posiblemente no voy a tener porque no he convertido todavía ese. Entonces sí tengo que buscar un equilibrio entre tener como el nivel de inventario óptimo. Entonces, ese sería otro, ¿verdad? Porque si tengo demasiado inventario, bueno, demasiado inventario es un inmovilizado, dice que genera un costo de oportunidad alto. Así es. Si yo tengo ahí mis productos a la venta o para la venta, pero esa venta nunca se materializa. Entonces, ¿de dónde? Y si estos inventarios yo los obtuve de al crédito, entonces, ¿cuánto tiempo, verdad? Me va a costar a mí vender este inventario, pero ¿cuánto tiempo yo también me va a tocar pagar por estos inventarios? Entonces, ahí ya tengo como una fricción porque yo necesito ese dinero para hacer mis pagos. Y si no lo estoy moviendo, ahí me quedé, ¿verdad? Como, ¿y entonces ahora qué hago? Entonces, en este caso, sí, yo tengo que estar teniendo en cuenta también cuál es el nivel óptimo para tener esos niveles de inventario, que no me friccionen la liquidez inmediata. Ujú. No, eh,
¿Lo aclaré o los como agua de horchata o como agua natural? No, Quedó para mí claro. está claro. Para mí está claro. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. No, yo creo que, bueno, con referente a al módulo 1, como decía el colega, creo que los videos cortos explican muy bien a nivel de concepto, digamos, y cómo se interrelacionan lo que es el manejo de inventario, la política de cartera, o sea, la parte del crédito. Pues, doy un crédito al 15, al 30, cómo lo recupero. La política de pago también, cuando con los proveedores a 15 a 30 días, todo eso va a depender de la estrategia que yo haya diseñado, digamos, para mi estrategia de venta en este caso, digamos. Entonces, yo creo que la estructura, digamos, de videos cortos beneficia en comprender los conceptos, su interrelación. Yo creo que está claro, digamos, ese aspecto, digamos. Entonces, Ok, resaltar el énfasis que hace el facilitador en este caso de la importancia de las ventas, digamos, cómo debemos poner atención a que siempre las ventas sean mayores que nuestras cuentas por pagar y nuestras cuentas por cobrar, digamos, para siempre manejar de manera adecuada el capital de trabajo. sí, no, y ese punto, como usted señala, sí es necesario hacer bastante énfasis, dado que, mm, bueno, hablamos que de qué me sirve tener bastante inventario, pero imagínense que si yo tengo también todo el inventario, saqué este inventario, pero todo lo dejé al crédito. Y a la hora de las horas, los expertos en crédito también me señalan, ¿verdad? Que al hacer una excelente evaluación, dice que el 50% de créditos a veces tienen la probabilidad de un 50% de que me lo paguen y un 50% de que no me lo paguen. Entonces, si yo solamente estoy también otorgando créditos em, y generando cuentas por cobrar, pero ¿qué va a pasar con mis cuentas por pagar? Si en algún momento mis clientes no pueden pagarme. Entonces, todo eso sí es importante. ¿Cuánto sería el máximo de cuentas por cobrar? Si existe un porcentaje máximo o se debería realizar simulaciones de flujo de efectivo para determinar ese máximo. En este, yo, desde mi punto de vista, yo sí les diría, hagan escenarios de estrés, en el sentido que si yo tengo mi flujo de efectivo, por ejemplo, y veo cuántos de mis ingresos, por ejemplo, qué sucediera si solamente estoy dando en efectivo, ventas en efectivo o ventas al contado, sería un 20%, por ejemplo, y el 80% yo lo tengo en créditos. ¿Y qué sucediera si esos créditos se atrasan 30, 60 o 90 días? ¿Verdad? No me los van a pagar ya. Entonces, ¿cómo yo estaría friccionando en este sentido mi, mi flujo? Entonces, sí es bueno hacer como esos escenarios extremos o de decir, bueno, en este momento si realmente la oportunidad o el costo de oportunidad que yo tengo de vender al contado em, es, es bastante alto porque yo tengo liquidez inmediata. Pero si tengo también la oportunidad de vender al crédito, imaginémonos que tenemos una venta bastante significativa para el negocio y le voy a dar al crédito. Pero, ¿qué pasa si en algún momento este cliente mío tiene algún problema para generar el pago? Entonces, si hacemos como ese juego, también vamos a ir viendo qué tanto a mí me va a tocar aportar en algún momento. Entonces, no, dice, sobre todo cuando se vende al gobierno, los plazos de pago son muy largos y pueden ser hasta 120 días. De hecho, muchas empresas han quebrado por tener ventas con plazos demasiado largos,
¿verdad? O comenzamos con un plazo y qué pasa si ese plazo, mire, me dice, no, no lo voy a poder pagar a los 90 días, sino que ya se me convierte en 120 o en el peor de los casos a 180. ¿Qué va a pasar conmigo? Lo que estamos diciendo hace un momento, ¿verdad? ¿Cuánto yo tendría que significarme realmente mantener ese colchón por eventualidades como estas? Entonces, en ese caso sí es necesario ver hasta cuánto puede la empresa o puede el negocio soportar estar sin un flujo muy grande de liquidez respecto de las ventas que yo haga, o cómo, ¿verdad? Si sobreviviría, ¿verdad? Si no quiero dejar pasar ese negocio, ¿qué tanto yo podría sacrificar de? Entonces, esos elementos sí es importante también que nosotros los vayamos mapeando. Y en ese sentido, sí, parte del flujo efectivo me puede dar esas luces. ¿Qué sugiere en el caso de empresas que vendan al crédito que los clientes se atrasen en el pago? ¿Sería conveniente agregar una cláusula de crédito que penalice la mora por día? Hay algunos que la estrategia no va por la mora, sino de descuentos por pronto pago. Entonces, por ese lado también podría irse. Si yo vendo el crédito, pero mira, te doy a 60 días, por ejemplo, pero si me pagas en 30 días o en 15 días, te hago un descuento. Entonces ya eso también le da al cliente una motivación. Y la otra es que si se atrasa también podría ser, en este caso, de establecer alguna penalidad por mora, tal vez no diaria, pero sí podría ser una penalidad por mora. Ese sería como mis apreciaciones. Y esa ya sería la política de pago que define la empresa. Y Exactamente, la política de pago eh, tiene que considerar también el mercado, los clientes a los cuales estoy vendiendo, digamos, y los históricos de estos clientes también, digamos. exactamente. Entonces todo eso yo lo tengo que analizar, ver, no todos los negocios van a ser igual. Posiblemente van a haber algunos que los plazos o márgenes que pueden dar en crédito son más altos que otros. Entonces ahí también yo tengo que ver, revisar y evaluar también al cliente. Entonces, en ese Aquí sentido, ¿sí? Mariel dice algo interesante. Dice, hay empresas grandes que a costa de las pequeñas mantienen sus operaciones, por así decir, y se atrasan y sacrifican a las pequeñas. Y de repente hay empresas efectivamente que les reciben producto a empresas pequeñas y se las vienen a pagar a los 15 días y la gente llega a los 15 días y va a cobrar y no le pagan, llega a los 30 y así van generando un capital de trabajo, digamos, pero a costa de la empresa pequeña. Es la empresa pequeña la que está perdiendo, la empresa grande no, porque está trabajando con el dinero de la pequeña. Exactamente. Por ese lado también es lo que les decía, ¿verdad? Que tengo que ver si realmente el costo de oportunidad de ese negocio es, ¿verdad? Valga la redundancia, hacer negocio con ellos. Porque si yo digo, bueno, mi política podría ser ya estableciendo qué prácticas tengo, por ejemplo. O imaginémonos que por ahí hace algunos comentarios antes me preguntaba Mariel también el hecho de que qué porcentaje debería de tener de cuentas por cobrar. Pero ahora imaginémonos qué porcentaje o hasta qué porcentaje yo puedo darle a un solo cliente de crédito. Eso también yo lo tengo que establecer en mis lineamientos.
porque en algún momento, si ese atraso, posiblemente yo no voy a poder salir. Peor si soy pequeño, ¿verdad? La liquidez tiene un valor más grande. Entonces, si lo vemos así, también tengo que analizar dentro de mis lineamientos o políticas de crédito, ver cuánto sí o cuánto no darle en crédito a un cliente, ¿verdad? Sin sacrificar mi negocio y mi operación. Por otro lado, decía que usualmente los descuentos por pronto pago aplican más a consumidor final que a business to business, asumo yo, el B2B. Entonces, pero podría ser, recordemos también que hay empresas un poco más pequeñas que podrían verse incentivadas en ese sentido si yo les doy como un beneficio de pronto pago. Por otro lado, ok, pues sí me aclaró que es el business to business. Y por otro lado, ¿verdad? También revisar qué tanto, eso sí, tal vez hacer conciencia que no todos los negocios van a ser fructíferos para mí. Recordemos que el negocio, sí, nosotros estamos también teniendo en cuenta un grado de riesgo. Entonces, ese riesgo, ¿qué tanto yo lo voy a hacer frente respecto de? Y ese también lo vamos a ver nosotros en un módulo más adelante, el tema del riesgo, cómo valorar el riesgo. Porque así no con todas las empresas podría ser bueno hacer negocios. En algunas podría ser que esa venta me salga más cara al final a mí como empresa que al cliente en sí. Entonces, también valorar en ese sentido. Y bueno, aquí también decía Mariel que todavía falta como país regular esas prácticas abusivas. Sí se hizo un esfuerzo, llamémosle así, por lo menos en el tema de compras del Estado, de que se le había dejado un plazo máximo para que las empresas pagaran cuando eran microempresas. Por acá tengo un mensaje nuevo, permítanme un segundito. Y bueno, aquí también señala, ¿verdad? Que eso de evaluar el riesgo de nuestros clientes es una buena forma de decidir las políticas de crédito. Entonces ahí sí tengo que establecer y valorar muy, muy bien, acompañados de toda la gestión financiera, esas políticas de crédito. Y sí, efectivamente, es en la ley MIPE en la que aparece esa disposición. Algunas carteras de Estado no la cumplen, ese también entiendo yo que sí se está como en vista, ¿verdad? De que se cumplan, pero también hay procesos burocráticos en medio de estos procesos. Entonces, no es que justifique, pero sí hay que valorar, ¿verdad? En este caso, lo que yo les decía, a los clientes. Si son privados, si son públicos. Entonces, todo esto, ir viendo qué elementos me benefician más o es mejor dejar pasar esa oportunidad de negocio. También, como les decía, que lo vamos a ver un poco más adelante con el tema de los riesgos. Más consultas, comentarios. Aquí. ¿Qué opina de utilizar los servicios de compra de cartera de cuentas por cobrar? Este es más tema de cuando nos referimos a compra de cartera de cuentas por cobrar, es que yo estoy vendiendo mi cartera de crédito o estamos hablando de factoraje.
tema de factoraje, quizás, bueno, le voy a mencionar costo de oportunidad. Si yo tengo que, ¿verdad? Necesito liquidez, ni modo, me va a tocar vender mis facturas y recordemos que este crédito es alto, el costo que tiene. Pero este quizás mejor lo vamos a ir viendo con las estrategias de financiación, vamos a ir quizás revisando esos elementos. Y la verdad es que ese sí es uno de los mecanismos que sí se utilizan para obtener liquidez inmediata. Bueno, si Es no, alto el costo, ¿no? sí, ese es uno de los créditos más caros, se puede decir. Sí, porque también es riesgoso, ¿no? Mm, Para quien recor- compra. recordemos que en algún momento, si no se paga, como la factura también queda de garantía. El quedan queda de garantía al final de cuentas. Entonces, eh, por justamente por el riesgo es que sí se hace más caro el crédito. Ok, bueno, si no nos Bien. quedamos hasta acá. Tengo una duda, dice, sobre el manejo de los costos de venta en los servicios para el tema de los impuestos, pero en este caso sería como porque los servicios salen perjudicados, dicen el pago de la renta. Aquí quizás nos vamos a hablar más bien eh, cuando, tal vez en el módulo que sigue, porque vamos a hablar un poco de los precios. Entonces el pricing, ver cómo yo también tengo que fijar esos precios en algún momento de acuerdo a los costos y a mis gastos, dado que este es un costo que tenemos que asumir, ¿verdad? El pago de impuestos o el gasto, ¿verdad? En pago de impuestos. Entonces, sí, ese lo vamos a ver en este módulo que viene, que si ya no tenemos como más, porque en el caso de manufactura, el fisco permite como costos de venta de materiales y otros insumos. Entonces, acá vamos a revisar tal vez un poco más a detalle en el módulo 2 que estaríamos iniciando hoy día para ir viendo ya el costeo, ir viendo también el tema del pricing. Aún podemos ver que hay algunos sectores, ¿verdad?, que son más priorizados que otros, que aún pueden tener ciertos beneficios fiscales. Entonces, en este caso, habría que revisarlos, ver cómo estamos ya revisando revisando los sectores, podríamos ir viendo para señalar el tema del pricing justamente. Ok. Entonces quizás me voy a adelantar un poquito y vamos a darle inicio al módulo 2, que de esta sesión, bueno, ahorita tenemos 3 participantes que han asistido a esta sesión. Y no sé si les parece que si lo dejamos siempre a las 5 o lo dejamos a las 6 el próximo martes. Es una hora sería, ¿no, Wendy? Sí, más o menos Una hora, una ¿eh? hora. Sí, Ah, Yo creo que las 6 para que coincidir también con con María. Mariel. ok, está bien a las 6. Ok, entonces nos vamos a ver el próximo martes a las 6, que sería ya el 28. Correcto. Una consulta operativa. Bueno, el módulo 1 termina con un examen. Este examen va a estar abierto hasta el lunes de la próxima semana. O no se Fíjense, cierra. en este caso le voy a consultar a los que manejan la plataforma porque tengo entendido que no cierran. Porque no ha aparecido el siguiente módulo. Si ya es martes de la otra semana el otro tema,
sería bueno que ya apareciera en la plataforma para empezar a ver los videos y ya llegar con Pe- preguntas e inquietudes. Pero sí les voy a, lo que puedo hacer es mandarles un correo, decirles que me apoyen mandándoles un correo que ya está abierto el nuevo módulo. Porque Ok. entiendo que yo tengo también que dar el banderillazo y Ok, para abrirles el nuevo módulo. ok, Y aquí me dice perfecto. Mariel que en otros módulos dan un periodo limitado y demasiado corto. En este caso del periodo y de lo... y dificulta a veces realizar la prueba de examen final. Me imagino que, bueno, todo, no sé si todos están en, como, hoy sí me perdí un poquito, Mariel, no sé si ahorita hemos estado revisando el módulo 1, bueno, tuvimos la sesión de Este inicio módulo, la sí, semana este módulo anterior. termina sí, termina con el examen del módulo uno. Entonces, yo en mi caso no lo he realizado porque estaba esperando esta sesión. Después de esta sesión, para aclarar alguna duda, puedo hacer el examen del módulo. Pero algunos cierran, digamos. Por ejemplo, puede ser que la plataforma cierre el examen, si hoy fue la sesión, mañana, ¿qué día? Mañana miércoles o el jueves. Entonces no da Dejen. mucho tiempo. Entonces en otros módulos he tenido esta dificultad de que algunos quieren entrar a hacer el examen, pero ya cerró. Ok. Entonces, Sí. en este caso voy a Sí. consultar y voy a pedir que me apoyen en remitirles como la información para que no nos Bueno, quedemos en, sin en- examen. Son, perdón, en el caso, perdón, adelante. Wendy, en el caso del curso de acceso a mercado, lo que se ha hecho es que, por ejemplo, el día miércoles es la sesión, la charla, digamos, ¿va? Y entonces, y el del miércoles a domingo dejan abierta la prueba final. Domingo a las 12 de la noche la cierran. Y el lunes comenzamos ya con el siguiente módulo. Viene Ah, la charla el miércoles y luego el examen queda abierto hasta el domingo y así sucesivamente. Así se ok. hace con este curso de acceso a mercado. No sé cómo se irá a hacer aquí. No, igual, déjenme consultar como ese pequeño gran detalle. Y Ok. comentarles quizás, adelantarles que los exámenes son de opciones múltiples. Ya para la segunda, para el segundo módulo, sí les voy a ir quizás adelantando y si ustedes también, para ir revisando, porque hay algunas plantillas que hay que completar, vamos a Ujú. considerar parte de esas plantillas también dentro de los trabajos que se van a ir realizando al interior de los módulos. Y Ok. la asistencia, tengo entendido, Mariel, que les mandaron un vínculo, me corrigen por favor si estoy mal, y entiendo que ahorita como que ha dado un poco de problemas para checarse, pero que iban a corregir ese problema, ¿verdad? Para que ustedes hicieran una autofirma. Ujú. Entonces, en este caso sí les voy a hacer el comentario. Ok. Entonces, en este caso sí no se ha recibido. No, Ok. Entonces, les voy a hacer ese comentario también, que sería el tema de la asistencia. Bueno, ahorita sí los tengo como bien sí, marcados a los que sí han asistido a las sesiones. Bueno, ahorita ha sido ventaja porque han sido pocos. Entonces sí los tengo bien, Sí. bien marcados. Vaya Mariel, Ricardo, que estuvieron en la primera sesión. Y bueno, Carlos y Ricardo, que igual estuvieron en la de reprogramación. Y ustedes hoy día que están los tres, ¿verdad?
fíjense que sí les voy a dar un premio por puntuales y así los estaba molestando al inicio, ¿verdad? Por participantes cumplidos, porque solo a ustedes tres los he tenido realmente en todas las sesiones casi. Bueno, Ricardo estaba en todas las sesiones, en las 3 que hemos llevado, 4 que hemos llevado a cabo, porque reprogramamos el día jueves y primero vimos a las 5 de la tarde y después volvimos a reprogramar a las 6. Y sí, ahí, exactamente, el jueves fue reprise. Exacto. Y en este caso, sí, hasta hoy hemos completado, digamos, la sesión primera. Pero sí vamos a valorar ese Correcto. tema del premio. Vamos a ver un punto por Excelente, asistencia. excelente, está bueno, buena idea. No, eso no afecta, Mariel, porque usted sí estuvo en la primera. Así veo. O será que le tienen miedo al tema, o no sé. La verdad es que yo, así como ustedes bien dicen, considero que el curso está bastante entendible. No, los que han grabado los videos, los docentes que están grabando los videos, considero que son bien claros, son bien, ¿qué sería? Explican muy bien, explican muy bien. Entonces, si ya conocemos un poco al respecto, sé que no se van a perder. Claro. Y eso es cierto, Mariel, para la mayoría de personas el tema financiero es como de miedo, ¿ve? Entonces esto es como algo así como una película de Halloween, pero considero que en este camino sí está como bien, bien iluminado, no es más como película para niños más que película de Halloween, porque sí está como bien, bien claros los contenidos. Sí, no está complicado. Bueno, en este caso estaríamos cerrando, como les digo, esta sería la sesión de cierre del módulo 1. Quedo pendiente, yo quedo con tarea sobre los exámenes y el tiempo, ¿verdad? Sobre el examen, el plazo y de las asistencias. Y en este caso, vamos a iniciar entonces con el módulo 2. Y entonces en este caso, ya, por eso le decía, hoy vamos a comenzar a hablar ya de los gastos. El módulo 2 tiene que ver con la planificación de los gastos. ¿Y qué vamos a ver en este módulo? Vamos a comprender, dice, y podrás aplicar los diferentes enfoques del costeo y cómo calcularlos utilizando los recursos brindados. Como les decía, hay múltiples plantillas que hay que ir completando dentro de este módulo, ya es más práctico, para que nosotros vayamos analizando cuáles son los costos, cuáles son los gastos, qué diferencias hay entre los diversos costos y diversos gastos que yo tengo al interior de la empresa o del negocio. Y dice también, asimismo, conocerás una forma aplicada de entender, realizar y hacer seguimiento a presupuestos. Recordemos que el presupuesto es la guía. Entonces, la guía y la base es mi brújula al final de cuentas. Entonces es importante que, así como yo conozca en qué gasto, en qué compro, también es necesario que yo vaya dándole primero una, llamémosle así, esta es como mi idea previa o mis números previos para comenzar ya sea algún plazo determinado. Podría decir, no, yo tengo un presupuesto anual, pero al final va mensual. Entonces yo allá como por septiembre, octubre, comienzo a planificar. Entonces digo, bueno, tanto es de ventas, tanto es de gasto, tanto es de costos, tanto voy a obtener de utilidad, tanto voy a
tener que pagar también, ¿verdad? De impuestos, tanto voy a tener de depreciación. Entonces, todo eso yo voy armando una base. Y ya dejo mis proformas también por ahí guardados de balance general, de estado de resultados, ya pensando en cómo van a ser las cosas el próximo año, ¿verdad? Ya voy a comenzar a hacer mi plan financiero. Y en ese sentido, de ese plan financiero que yo ya comencé a armar, vamos a ver nosotros, dentro de los contenidos, en el número 1, está la estructura de costos. Y aquí considerando o teniendo en cuenta que dentro del marco de la contabilidad, el costo es la suma de todo valor gastado para crear, producir o generar un bien o servicio. Entonces, ¿cómo estoy gastando? Entonces, ¿cuáles son las compras que yo realizo? ¿Qué dentro de esto, qué porcentaje tiene los costos, qué porcentaje tienen los gastos? Estoy gastando, los gastos son mayores que los costos. Entonces, si es así, también tengo que ir y checar. Y dentro de esto, nosotros vamos a ir viendo la introducción a la estructura de costos, la naturaleza de estos, la clasificación que tienen, ¿verdad? Que son ejemplos prácticos los que ustedes van a ver. El sistema de costeo, las diferentes modalidades para calcular costos, los costos históricos, los costos por procesos. Tenemos también los costos estimados, semivariables. Vamos a tener también ya sistema de inventario. Aquí vamos a tener ejercicios prácticos y de igual manera el punto de equilibrio. Es decir, en qué momento mi negocio no gana ni pierde. Entonces, ¿en qué momento estoy? El punto de equilibrio que yo tengo con el negocio a tanto o con el nivel de ventas a tanto, yo no gasto no pierdo ni gano. Entonces, encontrar mi punto de equilibrio y ver, ¿verdad? Por encima de cuál ya va a ser mi punto en el cual yo comienzo a ganar o a generar utilidades. Y el prorrateo. Eso es en la estructura de costos, que sería como la sección 1 o el contenido 1 de este módulo. Ya en el número 2 vamos a ver el tema del presupuesto, el cual el presupuesto es el cálculo, la planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Lo que yo les decía, es decir, que yo estoy teniendo un previo. Entonces, este es como lo que yo espero del negocio. Entonces, pero como yo ya de una forma previa, yo ya había armado cómo mi negocio se iba a ir moviendo, cómo la empresa se iba a ir moviendo, entonces para mí va a ser más fácil también darle seguimiento. El presupuestado versus lo real. Cómo realmente sí se manejó el negocio. Entonces yo tenía una cantidad, por ejemplo, en mi presupuesto de ventas al primer trimestre y este estuvo por encima ya el real estuvo por encima, por ejemplo. O si estuvo por abajo, también revisar. Si estuvo por encima o por abajo, revisar qué afectó. Y aquí no solamente si afectó positiva o negativamente. ¿Cuáles han sido esos elementos que se vienen marcando dentro de mi presupuesto? Y aquí nosotros vamos a abordar introducción a presupuestos, la planeación financiera, el presupuesto maestro, la pertinencia del gasto y algunos ejercicios prácticos que ya están para que nosotros vayamos llenando todas estos temas, ¿verdad? Respecto al costeo y respecto al presupuesto. Son las plantillas que yo les mencionaba que están dentro de la plataforma para ir ya haciendo los números y haciendo cuentas respecto de estos temas. ¿Qué actividades o recursos tenemos? Aquí sí hay videos donde están contenidas las clases. Hay también al final ya con unos videos anexos que hablan sobre el sistema de inventarios, los inventarios y los métodos de depreciación, que serían 3 videos anexos.
por ahí se me fue que me falta una coma, pero son 3 videos anexos, hay ejercicios prácticos y también ustedes van a poder encontrar la memoria del módulo. Buenas tardes, Guillermo, bienvenido. Entonces eso sería lo que nosotros estaríamos revisando esta semana que viene, como les decía. Entonces nos veríamos el martes 28 a las 6 de la tarde. Guillermo, comentarle que nosotros estuvimos revisando este día algunas consultas del módulo 1, le estuvimos dando cierre. No sé si usted tiene alguna consulta del módulo 1 que podamos abordarle en este momento. Si no tiene micrófono, puede escribirlo en el chat. Bueno, por ahí al parecer se desconectó. Y bueno, si no hay preguntas o algún comentario, nos veríamos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde. De acuerdo, Wendy. Cualquier oportunidad de mejora también hacia su tutora, estoy a la disposición y a la orden, ¿verdad? Cualquier cosa también pueden mandarme un mensaje por la plataforma, yo estoy pendiente de revisarlo. Si hay también alguna duda previa, voy a establecer el foro, ¿verdad? En el foro también ustedes pueden mandarme el enlace para conectarnos, sería este mismo, ¿verdad? Vamos a estar siempre con vínculos recurrentes, va a ser siempre el mismo vínculo, solamente que aquí estaríamos estableciendo que sería el martes a las 6 p.m. Y yo quedo con tarea también, ¿verdad? Respecto de los exámenes y de las listas, cómo van a firmar las listas de asistencia. Entonces, Correcto. ha sido un gusto para mí y nos vemos el próximo martes. Hasta el martes, que tenga una feliz tarde. Feliz, bueno, ya tarde-noche y Tarde-noche. bendiciones. Gracias. Bendiciones, Dios.